Existen multitud de catástrofes naturales, genocidios y guerras, pero sin lugar a dudas, ninguna alcanza el nivel de devastación de las grandes pandemias de la humanidad. Hola, bienvenidos al canal y en este vídeo hablaremos de las enfermedades más devastadoras de la historia. Pero antes, debemos aclarar unos conceptos básicos. Para ello, acudiremos a la epidemiología, que nos diferencia tres conceptos importantes. El primero es el concepto de endemia, que consiste en una enfermedad que es típica de ese lugar. Cuando en ese lugar aparece una enfermedad que no es típica de ese lugar, hablaremos de epidemia. Y cuando una enfermedad se generaliza por varios países, hablaremos de pandemia. Otro concepto importante es la capacidad que tiene un virus de transmitirse y contagiarse de una persona a un grupo. Es lo que denominamos transmisibilidad. Por otro lado, la capacidad que tiene ese organismo de hacernos enfermar es lo que denominamos patogenicidad. Y por último, el grado de enfermedad que nos causa es la virulencia, que sería el grado de patogenicidad. Con estos conceptos podemos formar varias combinaciones, pero destacamos la última, donde existe una alta virulencia, alta patogenicidad y una alta transmisibilidad, lo que hace de un microorganismo algo letal. ¿Oyeron las noticias? Una vez aclarado esto, comencemos con el vídeo. Año 3000 a.C. Nos situamos en Egipto, aunque también tenemos datos de la aparición de esta enfermedad en la India. En este momento los afectados de esta enfermedad se consideraban tocados por los dioses. Pero realmente esta enfermedad causó estragos en la Edad Media, donde había condiciones de higiene mínimas, ocasionando hasta el 90% de las muertes de los autóctonos en el descubrimiento de América. El resto fue causa de la guerra. La viruela está causada por un virus, variola virus, dando lugar a una clínica bien diferenciada. La forma mayor o clásica, causando esta entre un 30 y un 100% de mortalidad, según el tipo, caracterizada por unas lesiones en la piel, y otra forma, la menor o leve, con solamente un 1% de mortalidad. Esta enfermedad llevó a sus espaldas más de 300 millones de muertos. Hablar de la viruela es hablar de Edward Jenner, el cual observó que granjeros obtenían una enfermedad similar de las vacas. Esta enfermedad era mucho más leve, y estos se hacían inmunes, lo cual le hizo reflexionar y pensó que si conseguía transmitir esta enfermedad de la vaca a la población sería inmune. Es lo que se denomina valorización, algo similar a las vacunas de hoy en día. La transmisión se producía por el contacto directo con otras personas u objetos usados por ellas. Y en un programa de vacunación de 1966 a 1980 llegó a ser erradicada. Aunque hoy en día se habla de que algunos gobiernos o entidades pueden tener reservas de esta enfermedad para utilizarla como futuras armas biológicas, aunque esto no parece muy fiable. Hablar de sarampión es hablar de la actualidad. Es algo que hoy en día está en boca de todos. Pero ya en el siglo I después de Cristo fue descrita por Racet de Mohamed. Posteriormente, en 1757, en Escocia, se identificó como agente infeccioso, para ya en 1954 aislarse definitivamente en Boston. El sarampión causa epidemias de manera cíclica cada 2 o 3 años,
llegando a afectar prácticamente a la totalidad de la población antes de la aparición de su vacuna. El sarampión es un virus respiratorio que afecta principalmente a seres humanos y a monos. Todos conocemos la clínica del sarampión. Durante los primeros 10 días aparecerá algo similar a una gripe, para dar pasos a lesiones que aparecen en la mucosa, lo que denominamos enantema, y que en este caso tienen un nombre propio, lesiones de Koplik. La fase siguiente es una erupción generalizada que aparece de una manera y desaparece de manera justo inversa a la forma en la que apareció. Lo normal es que este virus no nos cause ningún problema, pero las complicaciones pueden llevar a situaciones graves, incluso con la pérdida de la vida, teniendo este virus ni más ni menos que la friolera cifra de 200 millones de muertos a lo largo de la historia. ¿Y cómo se transmite? Vía aérea, de un sujeto infectado en los primeros 10 días hacia el resto de personas. Por cierto, es un virus bastante contagioso, con una alta transmisibilidad, un 85%. La Organización Mundial de la Salud estableció un programa de vacunación con previsiones de eliminar esta enfermedad en 2020, cosa que no ha podido ocurrir debido a los movimientos actuales antivacunas. ...1918... La Primera Guerra Mundial estaba a punto de acabar. Alemania acababa de aceptar las condiciones de rendimiento cuando empiezan a aparecer casos de muertes por una especie de gripe, la que se denominaría erróneamente como gripe española, cuya razón es que España se hizo eco en la prensa de dicha enfermedad. Aunque curiosamente los primeros casos aparecieron en Estados Unidos. Esta enfermedad afectaba principalmente a soldados, por lo que no se dio tanta importancia hasta que llegó a los civiles. Provocada por un virus de la gripe normal y corriente, con mutaciones en sus receptores de superficie, lo que causaba que esta enfermedad fuese letal, llevando a sus espaldas más de 40 millones de muertos. Esta enfermedad causó muchos estragos en un momento en el que la población se acababa de recuperar de una Primera Guerra Mundial. Actualmente, científicos valoran la posibilidad de lo que ocurriría si apareciese hoy en día, ya que desde 1920 no tenemos indicios de ningún otro caso. Edad Media. Condiciones de higiene mínimas. Volamos hacia la Europa medieval, donde ocurrieron uno de los mayores desastres de la historia que todos conoceréis, que acabó con un tercio de la población mundial de ese momento. Hablamos de la peste negra. Cuando cogías esta enfermedad podían ocurrirte tres cosas. La más frecuente era la peste bubónica, caracterizada por los llamados bubones, que no son más que nódulos linfáticos inflamatorios y dolorosos a la palpación. Por otro lado, podría ocurrirte una sepsis. Y por último, la más temida, la pulmonar, la que avanzaba con rapidez y afectaba a los pulmones. Eran las menos frecuentes, pero daba lugar a una mortalidad de casi el 100%. La propagación de la peste se vio favorecida por las malas condiciones higiénicas que había en la Edad Media, lo que favoreció la proliferación de las ratas. Una rata portadora de la bacteria era picada por una pulga. La bacteria pasaba a esta pulga, que era capaz de transmitirla al ser humano. La peste es consecuencia de una bacteria denominada Yersinia pestis, una enterobacteria. La peste causó entre 40 y 60 millones de muertos a lo largo de este periodo. Y una curiosidad es que los médicos, para evitar el contagio porque no sabían que ocurría mediante la picadura de pulgas, tenían un traje que los cubría completamente. No existen más enfermedades que nos causaron devastaciones a lo largo de la historia, algunas incluso recientes, pero ese es tema de otro vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes sociales donde subo contenido y curiosidades médicas. Gracias por verlo y un saludo.